Señor, en tu corazón siempre han estado las misiones, Señor. Es algo que tú has encomendado a tu pueblo, de tal manera que seamos más cada vez hablando de el reino de los cielos que se ha acercado a los hombres y de un Dios infinito que se ha hecho hombre. Señor, que este mensaje que tú tienes para hoy día, Señor, motive los corazones, la vida, y nos lleve, Dios, a involucrarnos de tal manera que nos convirtamos en tus heraldos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Era la primavera de 1968, donde acontecía uno de los hitos históricos más fuertes de la historia de la humanidad. El Apolo 11 había alcanzado órbita de la Luna. Y una de las frases que se inmortalizó fue de uno de los astronautas: un pequeño paso para la humanidad, para el hombre, y un gran paso para la humanidad. Este evento fue visto por cerca del 12% de la población mundial en vivo. Para esa época, algunos se pueden acordar, en Bolivia casi no había televisores. Era muy raro el que tenía un televisor. Pero casi todas las personas que tenían su televisor en casa o en algún lugar vieron este evento. El 11 de septiembre del 2001, cerca de 1.000 millones de personas ven cómo las Torres Gemelas en Nueva York se desploman. Yo me acuerdo de este acontecimiento. Estaba yo en mi oficina y parecía una película de Hollywood. Y era muy triste ver qué es lo que estaba sucediendo ese día. En Apocalipsis, el capítulo 11, existe un evento donde dice que todas las personas van a ver qué es lo que estaba sucediendo. Les voy a leer unos cuantos versitos. En el verso 3 del capítulo 11 de Apocalipsis dice: daré 1260 días para que profeticen. ¿Quiénes? Eran 2 profetas que el Señor había enviado. Estos 2 testigos tenían una misión y el tiempo era definido. En el verso 5, las personas que quieren dañarles mueren de la misma forma en que quieren matarles. Dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Yo no puedo entender esto, qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, pero me imagino que si alguien quería disparar a estos profetas, la bala se daba la vuelta y la persona moría de la misma forma. No sé, pero parece algo así como de ciencia ficción, como de Hollywood. En el verso 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Después de que haya terminado su tiempo de hacer su misión, ellos mueren. Y en el verso 9, lo que les estaba contando: y los pueblos, y todos los pueblos, las tribus, las lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y en el verso 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Ahora, ¿se acuerdan lo que decía el anterior verso? De que todos estaban viendo, todos estaban expectantes. Yo me imagino más o menos lo que ha pasado en las últimas Olimpiadas. Uno podía sacar su teléfono y indicar la aplicación para ver las Olimpiadas, y uno podía ver en vivo las Olimpiadas. Yo me acuerdo haber visto un concurso de tiro, esta parte donde juegan tiro al blanco. Y yo estaba en el minibús viendo en vivo, ¿no? ¿Cómo habrá sido esto?
No sé si se van a utilizar teléfonos, no sé qué tecnología, pero todo el mundo va a ver lo que estas personas mueren y lo que ellos resucitan. Después viene un gran temor. Este tiempo me muestra a mí de que el Señor va a hacer todo para que su misión se cumpla, incluso dentro de la gran tribulación, incluso dentro del tiempo de persecución. Y un común que encuentro es que el Señor tiene una misión y no va a haber nada ni nadie que pueda impedirla. Este domingo es un domingo de misiones. Y en sus boletines, en estos boletines extras que tienen, ustedes tienen varias de los motivos de oración que dentro de la congregación nosotros vemos como para poder apoyar. Tenemos Entre Ríos, por ejemplo. No sé cuántos han podido llegar hasta Entre Ríos, pero ahí hay una obra bien grande, donde muchos pueblos están siendo evangelizados cada día. El pueblo Huegnayé, una hermana que es capísima. Ella es americana, pero vino y se volvió muy boliviana. Ahora está sufriendo de una enfermedad y necesita mucho de nuestra oración. Tenemos a los hermanos que están en África, la familia Quirino, Rúa. Ustedes se acuerdan de la hermana Angélica que ha venido y ha compartido entre nosotros. Puna y Betanzos, una triste historia. El hermano que más soportaba esta obra justamente es nuestro amado hermano Arturo. Entonces él ya no va, está con el Señor. Pero ¿quién tomará la posta? Y por último tenemos a los jóvenes que cada año trabajan en misiones. No solamente los hermanos de la congregación que son el grupo de jóvenes de la congregación, sino también otros jóvenes que se han levantado para poder ser las manos y los pies del Señor. Hoy día quiero que podamos ver lo que el Señor ha hecho, la misión de Dios dentro de nosotros. Y para eso quisiera que vayamos a Filipenses, al capítulo 2. Vamos a leer del 6 al 8. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocer cada día más de ti por medio de tu palabra. Conocer lo que tú eres, Señor, y lo que tú quieres para nosotros. Te doy gracias porque podemos leer y conocer más de ti. Señor, permite que podamos entender lo que está en tu corazón, Señor. Tu mismo sentir. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe y empieza con esta frase de esta porción que hemos leído. Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era la motivación de Cristo? ¿Qué es lo que a Él le ha motivado para hacer todo lo que Él ha hecho? Vamos a ver a lo largo de la prédica lo que el Señor nos puede enseñar. El mensaje de Pablo que nos da en Filipenses enfatiza el hecho de que nosotros podemos ser imitadores. Y nosotros tenemos esa capacidad. De hecho, no falta mucho tiempo para que si estamos compartiendo con una persona que tiene una forma de hablar, nosotros podamos imitar la forma de hablar. Por ejemplo, si vas a un país como Argentina y pronto vas a empezar a hablar como los argentinos. O si vas a Chile, ya rápidamente empiezas a acelerar la forma en la que hablas. O si te vas a Tarija, ya cantadito, ¿no? O sea, es una forma en la que nosotros tenemos esa capacidad.
Muchas veces en las familias uno se da cuenta quién es su papá del niño porque él habla de esa manera, ¿no? Y ese es algo que nosotros tenemos. Pablo está hablando de eso, ¿no? De que nosotros tenemos esa capacidad de poder imitar. Pero a veces imitamos a personas incorrectas, ¿no? Muchas veces en el colegio escucho cosas como que los papás hablan, dicen, en el colegio ha aprendido a hablar malas palabras, por ejemplo, ¿no? Y puede ser, ¿no? Puede ser. Una vez una persona estaba conmigo en Caranavi y hablábamos acerca de eso, de cómo los niños imitan ciertas cosas. Y él me dice, ¿te has dado cuenta que los niños no solo imitan, sino potencializan, hacen más grande nuestros pecados? Me dice, ¿no? Y yo estaba en un conflicto porque mis hijos no iban al colegio ese tiempo, venían aquí a La Paz a aprender, entonces realmente no tenían tal vez niños que le influencien de una manera. Y yo empecé a ver sus pecados y eran los míos. Eran mis pecados, solamente que ellos los amplificaban. Entonces me di cuenta que sí, los niños copian, pero primeramente copian lo que los papás hacen, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que sí podemos también encaminar esta forma que tenemos. Y Pablo se enfoca en eso, de que nosotros podemos imitar, pero ¿a quién? ¿No? Que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor a través de su palabra nos enseña cosas que son muy importantes. Quisiera que podamos hablar acerca de un evento que le sucedió a Jesús en Juan capítulo 8, Juan capítulo 4, el verso 8. No sé si se acuerdan, es esta escena donde Jesús tenía que pasar por el pueblo de Samaria. Lo leeremos. Juan 4. Vamos a leer desde el verso 8. Jesús tenía que pasar por Samaria y se encuentra con una mujer, justamente en el pozo de Jacob. Y tienen una conversación con esta mujer. Y Jesús le dice a esta mujer samaritana, le dice, dame de beber. En el verso 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí está en unos cuantos versitos, explica un poquito qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús va y se encuentra con una mujer donde técnicamente, porque la mujer se lo dice también, pero si conocemos un poco de historia nos damos cuenta de que lo que él estaba haciendo, estaba rompiendo un montón de reglas al hablar con esta mujer. Primero porque era mujer, segundo porque era samaritana, tercero porque él era judío, ¿no? Entonces había muchas cosas que él estaba rompiendo al hablar con esta mujer. Y ella se da cuenta y le dice, ¿por qué tú me estás hablando? Que no sabes que no puedes hablarme, pero no era como que tú no te puedes acercar a mí, sino porque nadie de las personas que comparten ser judíos se va a acercar nunca a mí. Y el Señor se acerca y le habla del agua para vida eterna. ¿Qué es el agua para vida eterna? Es el Evangelio. Es Él mismo. Él le estaba hablando de Él para la eternidad. Después ella se da cuenta quién era y le dice, ¿eres tú el Mesías? Y luego va y busca a las personas que estaban cerca
y les empieza a hablar de él. Y en el verso 31, más adelante, se acercan sus discípulos. Y dice así, entre tanto, o sea, ya había pasado esta escena, entre tanto los discípulos, después de que habían ido a buscar comida, le rogaban diciendo, Rabí, come. Y escuchen esa respuesta. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué es lo que había pasado aquí? ¿La mujer le había dado de comer? ¿O tal vez había tomado mucha agua como para que ya no tener hambre? No había pasado ninguna de las dos cosas. Pero Él les dice, esta comida es la que yo necesito. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a que el propósito para estar en la tierra y poder estar entre las personas era el compartir acerca del Evangelio, acerca de las nuevas de salvación. Y que realmente este tiempo era suficiente para él para volverse a llenar de energías. Recuerdo cuando estaba en Caranavi con mi esposa y había hartísimo trabajo. Teníamos días, semanas, meses enteros donde trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y era muy cansador, realmente era muy cansador, ¿no? Me acuerdo llegando a mi cama totalmente cansado, caía como un costal en la cama y empezaba a dormir inmediatamente hasta el día siguiente, ¿no? Y era así todos los días. Y era porque teníamos un grupo de jóvenes con los que compartíamos el Evangelio todos los días. Venían profesores de varias partes y había que hacer que todo lo que ellos estaban recibiendo era la comida correcta. Obviamente también tenían que comer, y ese era otro tema, pero el sentido de este lugar era para compartir el Evangelio. Y el compartir el Evangelio es muy extenuante. Pero realmente el Señor es capaz de renovar tus fuerzas. Ahora trabajo menos horas, pero me canso más. Así que yo creo que lo que estaba sucediendo aquí, realmente el Señor estaba haciendo su trabajo y Dios mismo le renovaba las fuerzas. No dice que después fueron a comer, aunque se quedaron mucho tiempo ahí. Varios días, tenían que pasar el día, pero se quedaron varios días. ¿Haciendo qué? Compartiendo el Evangelio. Hace un tiempo, con un grupo de jóvenes, estábamos compartiendo acerca del Evangelio. Y eso me hacía recuerdo la forma en la que Jesús compartía. Tal vez él no tenía un método que a veces nosotros tratamos de aprender, ¿no? Hay cursos de métodos de evangelización y etcétera. Y él no tenía un método. Pero me acuerdo de un muchacho con el que una vez compartimos. Ellos tenían la tarea de compartir el Evangelio, de acercarse a las personas y hablarles de Cristo. Estábamos en una plaza en Oruro y veo un grupo de muchachos, o tal vez un poco mayores, que estaban bebiendo en una de las esquinas de la plaza. Y uno de los chicos viene y me pregunta, ¿podemos ir a hablarles? Y yo les dije, no, porque no les van a escuchar, están borrachos. Y bueno, en mi pensamiento también era, tengo que cuidar a estos chicos para que no les pase nada, ¿no? Pero uno de ellos se fue, mientras nosotros estábamos en un lado de la plaza, se fue y empezó a compartir con ellos. Y yo me di cuenta, entonces me acerqué para poder ver que no pase nada, ¿no? Después de un tiempo, de una semana aproximadamente, llegamos otra vez a esa misma plaza y estos borrachitos, que ya no estaban borrachitos, se acercan conmigo y me dicen, ¿dónde está este muchacho que estaba con ustedes? Y yo le digo, ya va a venir. Y yo pensé que ellos tenían algún problema o algo por el estilo. Me dice, queremos que nos siga hablando de lo que nos estaba hablando. ¿Verdad? Después me enteré que este muchacho había sufrido de alcoholismo. Entonces, obviamente para él, el llegar con estos borrachitos era encarnarse, era hacer
realmente que estas personas puedan escuchar lo mismo que él había escuchado. Y esa es la forma en la que Cristo se acercaba a las personas. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿De dónde nace esta misión que tiene Jesús? En Génesis 3:15, si podemos leerlo. Génesis, el capítulo 3. Capítulo 3, verso 13. Esto es después de la desobediencia del hombre. El hombre peca. Y el Señor habla después del pecado. Y en el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y escuchen el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Ni bien el hombre había pecado y Dios pone en ejecución el plan para restaurar, para salvar al hombre. Y eso es justamente lo que hemos leído en Filipenses. Dios no se vio a sí mismo como Dios para aferrarse, para venir a la tierra, sino se convirtió en uno de nosotros. Sufrió de la misma forma que nosotros. Vivió entre nosotros con costumbres y con situaciones que eran para él comunes en ese tiempo, para cumplir la ley y vencer al pecado. Entonces la misión de Dios es esa. Y a veces esto para nosotros es un poco difícil de entender en la cabalidad. Lo que pasa es que nosotros vivimos entre bolivianos, vivimos entre cosas que nos influencian, ¿no? De una u otra manera. De eso habla mucho, por ejemplo, los psicólogos, ¿no? En realidad dicen, esta persona se comporta así porque ha sufrido este tipo de cosas, ¿no? Nosotros conocemos que el pecado lo tenemos dentro y por esas razones que nosotros pecamos. Pero nosotros de todas maneras estamos influenciados por nuestro entorno. Entonces, si pensamos con respecto a qué influencia nosotros recibimos, nos podemos dar cuenta de muchas cosas que no están regidas a lo que el Señor quiere. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día una fotito y decía, hay dos formas de que las personas puedan ganar dinero, ¿no? Decía estudiar, hacer su negocio y tratar de encontrar alguna forma de tener una economía y luego retirarse, ¿no? Más o menos después de 20, 25 años. La otra forma era estudiar, conseguir un trabajo, y después de 30 años de trabajar, luego jubilarse, ¿no? O sea, esos eran los dos esquemas. Y la mayoría de nosotros hemos seguido el esquema, ¿no? Hemos entrado dentro del esquema. Pero ese esquema no viene del Señor. No leemos en la Biblia, ¿no? O sea, aporta a tu AFP para que cuando seas viejito, entonces puedas tener tu renta. No dice eso. Más bien, ¿qué dice con respecto al dinero? ¿No? Dice, mira que los lirios del campo se visten mejor que Salomón y no han hecho nada para tener, ¿no? Dice que los pajaritos no siembran ni ciegan. Sin embargo, no se preocupan del día de mañana. ¿Por qué? ¿Cuál entonces sería el esquema para el cristiano? ¿Cuál sería el esquema para el que conoce de Dios? Yo creo que sí deberías estudiar. De hecho, los judíos estudiaban y la iglesia primitiva influía a que las personas puedan leer para poder leer sus Biblias.
De hecho, las universidades más importantes del mundo nacieron como seminarios bíblicos para conocer de Dios. La ciencia está basada en el conocimiento de Dios. Es importante estudiar. La cosa es ¿para qué? ¿No? Si vas a estudiar para tener una casa, ustedes saben, cualquier persona se puede adueñar de tu casa, especialmente cuando no hay una seguridad que viene del gobierno, por ejemplo. Entonces, no vas a hacer eso por eso. La misión de Dios es para todos nosotros, que nosotros podamos compartir de este Dios, del Dios que ha creado las cosas, por el cual nosotros estamos sostenidos cada día, el que renueva nuestras fuerzas, el que nos da de comer. Ayer estaba empezando a leer un libro donde dice, el pueblo de Dios conoce a Dios y le da nombres, como por ejemplo, Jehová Jireh, ¿no? Jehová proveedor. La pregunta es, ¿tú lo conoces a Dios como el proveedor? ¿Tú has visto la mano de Dios moverse de una forma increíble, sobrenatural, para que llegue la comida a tu mesa? ¿O es que tú has trabajado y has dicho, pucha, gracias Señor porque trabajo y por eso puedo comprar esta comida? O sea, son dos cosas diferentes. Las dos las reconocemos también como provisión de Dios. Pero yo estoy hablando de este acto donde no había y no había forma. Y el Señor trae el alimento a tu mesa. Cuando estás en el campo misionero, esto es un común. Es un común. Porque no dependes de un sueldo. No dependes de que a fin de mes alguien va a depositar en tu cuenta. O ni siquiera estás esperando a que haya doble aguinaldo, porque no hay esas cosas en el campo misionero. No hay aguinaldo, no hay nada de esas cosas. Y el Señor se goza mostrándote cómo provee para tu vida, de formas increíbles. Me acuerdo una vez, estábamos trabajando con Andrea y me dice, ya no tenemos leche, se está acabando, me dice, ¿no? Y mis hijitos pequeños que tomaban un montón de leche cada día. Y yo veía cómo la lata de leche se iba acabando. Y me empecé a preocupar y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero escuché tan claramente, decía, ocúpate de mis cosas, ¿no? O sea, haz lo que tienes que hacer. Entonces dije, sí, no, o sea, no me voy a estar preocupando de esto, realmente, ¿no? No tiene sentido, no puedo hacer nada, así era el tema, ¿no? Y descansé en el Señor. No pasaron ni 1 o 2 días, y la lata de leche ni siquiera se ha acabado. Pero una persona viene con 2 latas de leche y me dice, hermano, ¿no te he podido traer otra cosa? Me dice, yo, pucha, hermano, eso es lo que necesito, ¿no? El Señor es así. Provee lo que necesitas en el tiempo en el cual necesitas. Entonces, para hacer lo que el Señor quiere, el plan de Dios con respecto a las misiones es ese, de que Él se va a ocupar de todas las cosas, pero tú tienes que hacer lo que Él quiere. Entonces, si no es algo que viene del mundo, el mundo no dicta eso. En realidad, el mundo te engaña. Nosotros conocemos que ¿quién es el príncipe de este mundo? El demonio, ¿no? ¿Y cuál es la característica principal del demonio? Que es padre de mentira. Entonces, todo lo que viene del mundo, sin excepción, sea lo que sea, lo que ustedes imaginen, hasta la cosa más bonita, no sé, plantar un árbol, lo que sea, no estoy diciendo que sea malo plantar un árbol, pero ¿se dan cuenta las cosas que vienen del mundo? Son mentira. ¿Para qué? Alejarnos de donde el Señor quiere que vayamos. Esa es su misión. Y lastimosamente la cumple. Yo sé que la cumple. Porque la cumple incluso entre nosotros. Porque a veces nosotros nos dejamos influenciar tanto por el mundo que pensamos, no, pero es que tengo que hacer esto. No puedo dejar de hacer esto porque me voy a quedar sin nada. Y muchas veces cuando tienes más años, este tipo de temores se vuelven más fuertes. Se vuelven más fuertes. Yo tenía un abuelo que mi abuela le decía
que tenía el bolsillo roto. Porque él tenía 5 pesos en su bolsillo y me sacaba a mí a comprar una salteña. No tenía mucho dinero, pero realmente gastaba el poquito de dinero que tenía en hacer las cosas que le gustaba. Mi abuela decía, pero ¿cómo vas a gastar? Necesitamos para tal cosa, tal otra cosa. Ella ahorita tiene 102 años. Realmente vive en un cuarto donde hay que levantarle para que coma, hay que levantarle para que vaya al baño. No puede hacer nada sola. Nada puede hacerlo sola. Pero no le falta nada. No le falta nada. Tiene las mejores medicinas, la mejor alimentación. ¿Y ella qué ha hecho para hacer eso? Nada. El Señor, yo creo que tiene misericordia de mi abuela. Pero así de todas las personas que le buscan a Él. Yo sé que en su corazón ella le ha buscado y ha querido agradarle también. Y no sé si es por las oraciones de sus hijos que conocen al Señor, pero yo digo, no es necesario llegar hasta ahí. Muchas personas, el otro día estaba jugando fútbol y eso quiero contarles de una cosa personal. Me he sentido cansado, súper cansado. ¿No? Tengo 42 años, 43 voy a cumplir. Y me he sentido sin fuerzas. Yo decía, yo no quiero eso. No quiero sentirme sin fuerzas. O sea, no tengo 102 años. ¿No? Tengo 40, la mitad, la menos de la mitad. Y me siento sin fuerzas. Necesito que el Señor renueve mis fuerzas. Y yo sé que es la clave. Es servirle 100%. Porque Él es el que hace. Entonces algunas personas se sienten tal vez cansadas, que tal vez su único trabajo es cuidar a los nietos, muchas veces. Pero sus hijos saben cuidar a sus hijos. Y es su responsabilidad, no es la de los abuelos. Entonces, de todos modos, sigue la misma responsabilidad que es para todos nosotros, que sería ¿qué? Compartir el Evangelio. Entonces, todos estos lugares donde les he mencionado, yo creo que estarían felices de recibir a alguien como ustedes. ¿Por qué? Porque yo sé lo que ustedes conocen. Vengo a la misma congregación que ustedes. Sé la palabra que reciben. Han pasado tal vez el PNF, el 1, el 2, el 3, todos estos números que hay. Y yo sé que conocen de este Dios. Sé que conocen el Evangelio. Sé que conocen de este amor. Sé que conocen al Dios proveedor. Este Dios amoroso. Y estas personas necesitan conocer al mismo Dios. Entonces, alguna vez yo sé que tú has pensado. Sé que has pensado, hermano, que un día quisieras compartir con muchas personas. Sé que has pensado que el Señor te habla, te jala para que tú lleves el Evangelio. Pero tienes muchos temores. Pero esos temores no tienen fundamento. Tal vez cuando tengas 102 años tengan algún fundamento, pero mientras tanto no veo a nadie de esa edad aquí. Entonces ahorita, ¿qué es lo que tienes que hacer? El Señor quiere usarte. Está bien que estés aquí sentado, que vengas cada domingo. Es algo bueno, pero no es lo mejor que tú puedes hacer. No es lo mejor. Yo he conocido lo mejor de las personas. Personas que han dedicado su vida a llevar el Evangelio. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí ahora también sentados, porque ha habido alguien que ha llegado a Bolivia, ha venido con el Evangelio y ha compartido con hermanos y se ha fundado la congregación. Pues ahora la congregación está llena. Hay que vaciarla para que otra vez otras personas lleguen. Si llega ahora un grupo de unas 30, 40 personas, ya no tienen dónde sentarse, ¿no? Es más, si traemos a los niños, ya la congre está full. Es tiempo de que salgamos. Realmente lo creo. He visto personas de todo tipo de edad siendo usadas por el Señor. No me quiero desviar de lo que quiero decirles, pero realmente eso es, yo creo que eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros.
Una vez conocí a una persona que estaba en su lecho de muerte. Y esta persona me hablaba y me decía, yo creo que el Señor me va a sanar, porque el Señor me ha dicho que yo voy a compartir. El Señor no le sanó. Esta persona murió. Pero se me quedó tan grabada esa conversación en mi mente. Yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta persona no ha compartido? Y después hablando con las personas que le conocía, me dice, muchas veces ella decía, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Todo el mundo le escuchaba eso. Y nunca fue. Nunca fue. Yo creo que el Señor, si tienes la fuerza para venir hoy día a la congre, tienes la fuerza para ir. Puedes conocer de algunas cosas aquí, ¿no? Una persona me dijo, yo quiero ir a África. Amén. ¿Crees que el Señor no puede llevarte? Puede. El Señor quiere hacerlo. Sin ir muy lejos, a Tarija. No sé cuántos han ido, pero otra vez, hermanos, vayan. Necesitan de ustedes. ¿Saben qué hacen los hermanos? Agarran un domingo, van a una comunidad, el siguiente domingo van a la otra comunidad y el siguiente a la otra. ¿Por qué? Porque no pueden clonarse. No pueden volverse dos. Quisieran hacerlo, yo sé que lo quisieran hacer, pero no hay forma. Entonces necesitan otra persona para que vaya junto con ellos. La encarnación. ¿Qué significa encarnarse? En el verso 7 dice, sino que se despojó de sí mismo, el verso 7 de Filipenses 2, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El otro día estábamos hablando con mi esposa, con Andrea, y estábamos hablando de esta parte de Juan, el capítulo 2, donde Jesús convierte el agua en vino. Y me dice, ¿por qué Jesús le habla así a su mamá? Les voy a leer lo que les dice. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Ya? Yo, qué rudo, Jesús. En otra versión, dice, ¿por qué me hablas así? Ese no es mi problema. ¡Wow! Y entonces yo decía, este verso como que no debería estar aquí. ¿Por qué Jesús fue a esa boda? ¿Por qué fue? Él sabía que se iba a acabar el vino, probablemente, no sé, pero él fue. Entonces la pregunta me la pongo a mí. ¿Por qué voy a una boda? ¿Por qué tú vas a una boda? ¿Cuál es la razón? ¿Qué piensan? ¿Alguien? ¿Ah? El cariño a los novios. El querer divertirse. El estar con tus hermanos. ¿No? O sea, son respuestas comunes, ¿verdad? Yo creo que esa es la misma razón por la que Jesús fue a esa boda. Porque era como nosotros. Compartía, pensaba de la misma forma, en sentido común con respecto a las cosas que le sucedían a él. No fue para hacer su primer milagro, para que esté registrado en la Biblia como su primer milagro. Porque si no, no habría este verso, ¿no? Más bien hubiera sido, tienes razón, tengo que empezar mi ministerio, ¿no? Debería ser cambiado el verso. Pero dice, no ha llegado mi hora. Y el Señor de todos modos va y convierte el agua en vino. Y sabemos, ¿no? Cómo fue. Él hace lo mejor. Incluso la gente se asombra y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos con respecto a Jesús? Él se encarnó, pero no se encarnó de una forma diferente hacia los demás, sino se encargó de una forma real en este tiempo. Estaba tratando tenía una clase con unos niños y estaba tratando de hacer que se hagan una imagen de Jesús. Porque normalmente nosotros tenemos una imagen, o sea, físicamente de Jesús, que no es la correcta, ¿no? He visto, se ven estas fotografías de alguien bien alto, un poco su cabello castaño, con su piel clara y compartiendo con los niños, digamos, ¿no? O sea, escenas que nosotros conocemos. Pero si vemos dónde ha nacido y quién era, ¿no? Y he conocido muchos carpinteros,
y sus hijos seguían su profesión. Nunca vas a ver a un carpintero alto, porque tiene que alzar pesados troncas, ¿no? La madera es pesada. Entonces normalmente los carpinteros no son altos y sus hijos tampoco. Viene del Medio Oriente. Normalmente las personas en el Medio Oriente tienen la piel oscura, ¿no? No tenía el cabello rubio. Entonces la imagen del Señor que nosotros tenemos físicamente hasta podría ser distorsionada. ¿Por qué? Por el entorno en el que vivimos, ¿no? La imagen del Señor con respecto a la encarnación era la misma. Cuando Judas va y tiene que besar a Jesús para que los centuriones se den cuenta quién era, no era que Jesús estaba sobresaliendo delante de los demás, era común. Necesitaban de una señal extra para darse cuenta quién era Jesús. Si Jesús estuviera entre nosotros, ¿nos daríamos cuenta? Les hablaba y les daba un reto a los chicos. Les decía, ustedes tienen que conocerle bien a Jesús para que puedan reconocerlo, ¿no? Entonces, si el Señor te manda a algún lugar, es para que tú te metas dentro de ese lugar y seas como los del lugar. El Señor ha hecho eso. Y muchas veces, por ejemplo, cuando estábamos en el SEC, hay cosas que no nos gustan acerca de algún lugar donde nosotros podamos ir. Por ejemplo, si traemos a un extranjero a La Paz y le invitamos un plato con chuños y habas, ¿qué te va a decir? ¿Una papa negra? ¿Qué más? ¿Le cuentas cómo se ha hecho el chuño? Uy, no va a querer comer. Entonces el encarnarse está relacionado con el hecho de que tú puedes hacer para que las personas puedan verte como uno de ellos. Me acuerdo cuando estábamos en Caranavi y más o menos por esta época, en Caranavi salen unas hormigas que tienen alas, que son bien grandes. Y no estoy exagerando, de ese tamaño deben ser. Y empiezan a volar, a buscar sus nidos, se llaman tujos. Y los niños en el pueblo esperan este día, porque solamente una vez al año, un día al año, cuando empiezan a volar. Y los empiezan a agarrar a estos tujos y los meten en unas bolsas. Y estos tujos tienen unas tenazas que sirve para cortar las hojas. Entonces ellos tratan de defenderse y ves a los niños ahí con sus manos, con un montón de rasguños y todas llenas de sangre, pero están consiguiendo estas hormigas tratando de llenar sus bolsitas. Al final del día, ves todos los niños con unas bolsitas llenas de estos tujos, ¿no? ¿Qué hacen con los tujos? Es la parte interesante. Agarran y le sacan la parte de atrás, la parte gordita, y las fríen. Y es como pipoca. Bueno, les estoy diciendo lo que me dicen porque yo nunca he comido. Pero un día mi hija llega y me dice, y pone la bolsa de tujos en la mesa, ¡comeremos! No he podido comer, pero ella se lo ha acabado, ¿no? Era como, me decía, es como mantequilla, son como pipocas, me decía. Ahora le cuento, ella ya es grande y me dice, no, yo no haría eso. Me dice, no, pero yo le he visto comer, así que... El encarnarse está relacionado con vivir lo que las personas viven y ser uno de ellos. Entonces, yo sé que, por ejemplo, cuando lees alguna de estas cosas, con respecto a ir y establecerte en el lugar, ese es el sentido. El Señor vino entre nosotros y se estableció entre nosotros, haciendo las mismas cosas que nosotros hacíamos para que el mensaje del Evangelio pueda ser escuchado de una manera correcta. Es diferente, y por eso muchas veces es diferente cuando una persona que viene del extranjero, tal vez algunas personas no le escuchan, hasta por el idioma no le escuchan. Pero uno de nosotros puede tener una mejor ventaja en este sentido. Si vas a Tarija, rápido se te puede pegar el acento. Pero y luego ya eres un tarijeño. Si vas a
a cualquier lugar, a Potosí. No somos muy diferentes que un potosino, ¿no? Tal vez hasta ni me puedo dar cuenta qué tipo de dejos tiene un potosino. Pero eso es lo que quiero decir, que realmente nosotros tenemos esa ventaja de poder ir y encarnarnos muy bien entre nuestra gente. Tal vez las cosas no son fáciles. Cuando el Señor en el verso 8, Pablo dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se humilló a sí mismo. Sí le humillaron, pero la palabra dice se humilló a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando estaba delante de Pilato en el capítulo 27 de Mateo? Jesús no responde nada cuando Pilato le empieza a hablar. No responde nada. Él se humilló a sí mismo. Cuando Jesús nace en un pesebre. ¿Creen que Dios no podía haberle puesto en el palacio del rey? Claro, pues que sí. Pero Dios decide que nazca en un pesebre. La humildad atrae la mirada de Dios. La soberbia más bien rechaza la mirada de nuestro Padre. El Señor permite que nosotros podamos humillarnos. Estar en el campo de misiones es humillante. Sin hablar de muchas cosas, con mi esposa muchas veces hemos tenido que estar sin bañarnos muchos días, porque simplemente no había agua. Ahora se nos corta el agua en la casa y es todo un show, ¿no? Peor si pasa un día, ya no sabemos qué hacer. Y me acuerdo cuando llegábamos de Caranavi a la casa de mis papás, de mi mamá, de mis suegros, siempre se cortaba el agua en Alto Brajes. No sé por qué. Y ellos nos decían, van a venir, ¿no? Ya vamos a empezar a guardar agua, nos decían así en broma, ¿no? Muchas veces en Caranavi podían pasar semanas sin agua. Y he ido a muchos de estos lugares, como en Tarija. No hay agua común en muchos lugares. Tienen que cavar pozos y conseguir el agua de algún lugar. Y me acuerdo de un muchacho que una vez estuvo con nosotros. Él venía de Chile. Desde el momento en que he hablado con él la primera vez, estaba pensando que él no iba a durar mucho en el SEC. Porque el calor, los bichos y todas las cosas ya era como para él algo que le estaba molestando. Y a él le pasaron cosas que a nadie le pasaban. Y cada vez que le pasaba algo yo decía, ya, este muchacho se va a ir. Él sufrió del agua, como todos nosotros, como todo el SEC, como todo el equipo. Y él decía, ¿cómo ustedes pueden estar sin bañarse? Bueno, en realidad, ¿qué vas a hacer? O sea, ya no puedes hacer nada, pues, ¿no? O sea, te vas a lavar un poquito con un poco de agua, pero nada más, no puedes hacer mucho. Y él sufría. Yo decía, cada semana que pasaba, decía, esta semana se va a ir. Estoy seguro que se va a ir. Pero continuaba y continuaba. Hasta que llegó el tiempo de la cruzada y nos tocaba ir a Teoponte. Y en Teoponte, como creerán, tampoco había agua. Pero me acuerdo de una vez que dejamos de trabajar, estábamos ayudando a una hermana, dejamos de trabajar y empezó a llover. Pero llovió tanto que todas las chorreras de todos los lugares empezaban a salir como si fueran unas duchas realmente. Y como era Teoponte, el agua calientita, ¿no? Entonces todos aprovecharon para bañarse, me acuerdo de esa vez. Pero a él le seguían sucediendo cosas. Me acuerdo que estábamos en la plaza, en el tiempo de evangelización, y a él le tocaba hacer unos títeres. Y él se hincó para hacer los títeres. Y veíamos que estaba incómodo él. Cuando llegamos a la iglesia donde estábamos durmiendo, él se saca toda su ropa, se había sentado en un hormiguero. Y toda su piel estaba llenita de picaduras de hormiga. Y él se quedó sin decir nada. No protestó, todas las veces protestaba de todo, pero esta vez no protestó nada, no dijo nada. Yo dije, ahora sí, va a agarrar sus cosas y se va a ir.
cuando estábamos en la graduación, él contó cómo el Señor lo había traído a humillarse, pero era delante de él. Cuando ya tenían que irse los chicos, yo lo vi, literalmente, él estaba abrazando las paredes del SEC y decía, no me quiero ir, decía. El que tú te humilles delante del Señor por cualquier circunstancia, te atrae a un conocimiento mayor de Él. Y es por eso que el Señor por eso Él se humilló a sí mismo, para mostrar este ejemplo delante de los demás. Él fue el que llevó el ejemplo. En Santiago leemos, el Señor da gracia a los humildes. Y ciertamente, yo quiero tener esa gracia también. Yo quisiera que guarden esta hojita. Oren por las personas que están en misiones. Cuando ustedes tengan carga por uno de estos lugares, pidan estos sobrecitos que en la congre circulan y ponen ahí para los hermanos de Puna o para los de Entre Ríos, para el pueblo Huenayé. El Señor les va a usar. De una u otra forma yo sé que el Señor les va a usar. Mi intención no es que esto sea como una excusa para no ir, el hecho de que ustedes puedan dar. Pero la verdad es que las excusas siempre las vamos a tener. Cuando mi suegro tiene que viajar, dice, uy no, ¿y a quién le vamos a dejar la casa? No, esa es una preocupación. Cuando tienes una casa, ¿a quién vas a dejar? Pero el Señor te ha dado una casa, pero no es para que tú te quedes ahí. Tal vez por eso en el pueblo de Israel vivían en carpas, para que donde el Señor vaya, ellos se puedan mover. Tal vez el Señor quiere cambiar tu casa por una carpa, pero te aseguro que va a ser mucho más cómoda. Yo sé que hay muchas personas que sufren por sus casas también. Sufren con los impuestos, sufren con que alguien puede entrarse a la casa, adueñarse. Si tienes un terreno, todo el tiempo tienes que ir a ver que ya no se lo han loteado. Pero así son las cosas terrenales. Son aflicción. Y el Señor quiere liberarte de esas cosas también. Cuando estás delante de Él ya no hay aflicción. Cuando estás sirviéndole a Él 100%, el Señor se ocupa de tus cosas. Y quiero animarles a eso. Que escuchen del Señor. Que el Señor les guíe. Quisiera que podamos ponernos en pie y entregar nuestra vida al Señor. En uno de los cánticos que esta mañana hemos cantado, decía eso: Señor, yo quiero entregarme a ti. Y el hermano que estaba guiando la alabanza decía, canten con entendimiento. Sí, yo sé que tú le has dicho al Señor que quieres entregar tu vida al Señor. Y el Señor no espera menos. No espera que no lo hagas. El Señor quiere usarte. Gracias, Señor, porque podemos estar hoy aquí. Señor, no permitas que tengamos el deseo de servirte cuando ya no podamos. Señor, abre el camino. Queremos tu camino, Señor. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Señor, queremos apropiarnos de estas palabras. Queremos andar en tus caminos, como tú has andado en los nuestros, Señor, para proclamar el Evangelio. Queremos llevar el Evangelio como tú lo has hecho y vivir como tú quieres, Señor. No permitas que el mundo nos influencie de tal manera que nos olvidemos de ti, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén.